Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que podáis ver esta sesión, esta grabación, incluida en el cuarto módulo de este curso para CIEC y que lleva por título, o este módulo, en este temario que estamos trabajando, nos vamos a meter a hablar de redes sociales dentro del ámbito escolar, dentro de los centros educativos y vamos a intentar dar algunas pistas acerca de cómo conectar mejor, cómo llegar a más usuarios, teniendo en cuenta que la utilización de redes sociales es absolutamente masiva y ya está aceptada no solamente por los usuarios, por los ciudadanos, por los entornos que rodean a nuestro centro educativo, sino también por los propios centros. La realidad es que ya desde hace años, pues, la mayoría de los colegios y de los centros han ido incorporando diferentes herramientas relacionadas con las redes sociales. Algunas son directamente redes sociales muy conocidas, como puede ser Facebook o Instagram, incluso en los últimos tiempos, ya de una manera digamos, más activa, la propia TikTok, aunque no debemos olvidar aspectos como los blogs, que fueron posiblemente uno de los entornos sociales, de los entornos de la que en su momento denominamos Web 2.0, que fueron mejor incorporados por parte de las escuelas y que consideramos que todavía siguen siendo realmente útiles. No solamente en cuanto a la capacidad que tienen a la hora de trasladar una serie de contenidos e incluso de ayudar a posicionar mejor esos contenidos, sino que también los blogs pueden ser una herramienta tremendamente útil a la hora de incorporarla dentro del propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esto, pues seguramente muchos de los docentes que trabajan en vuestros centros lo tienen muy claro y aprovechan de esa situación, de esos espacios de creatividad y al mismo tiempo de desarrollo de contenidos para avanzar en algunas de los aspectos o de las propias actividades que se realizan en los centros. Hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar y nos vamos a centrar no tanto en ir desgranando cada una de las redes sociales, porque no es tan importante qué red social elegimos, que por supuesto y ahora en unos minutos iremos viendo dónde está el motivo o por qué tenemos que elegir entre una u otra, como el desarrollo de un planteamiento serio y un planteamiento estratégico. Es algo que es tremendamente importante y que en muchas ocasiones se está olvidando y se está dando por hecho que, dado que las redes sociales están ahí, que son muy utilizadas por las familias, por nuestros estudiantes y por nosotros mismos, pues simplemente los colegios han de estar. Pero ¿por qué han de estar y cómo han de estar? Hoy vamos a intentar dar respuesta a algunas de estas preguntas que seguramente os preocupan bastante. Como decimos, antes de comenzar y antes de empezar a desarrollar cualquier tipo de acción en redes sociales, sería necesario el establecimiento de una planificación. Somos conscientes, yo creo que todos somos conscientes de que la planificación estratégica es algo absolutamente fundamental. Sin ello, seguramente estamos abocados a poder equivocarnos. Y de hecho, hay un gran número de equivocaciones y algunas poco graves a la hora de plantearnos cómo trabajar dentro de las redes sociales. Así que el primer consejo es que, de la misma forma que trazamos planes estratégicos dentro de nuestro centro educativo, de la misma manera que desarrollamos planes de marketing con mayor o menor profundidad, también sería importante, sería absolutamente necesario que dentro de esos planes de marketing dejásemos un pequeño hueco para desarrollar un plan estratégico de social media, específico a los social media, porque evidentemente tienen unas consideraciones un tanto diferentes, se trabaja de una manera distinta y además ante lo que nos podemos enfrentar seguramente sea muy atípico en algunas ocasiones o desde luego inesperado. De forma que ese es el primer momento en el que debemos situarnos cuando empezamos a pensar en que
quizá nuestro centro deba hacer las cosas de otra manera. No voy a decir que empezar a hacerlas, porque me imagino que la mayoría de vosotros ya en vuestras instituciones estáis usando redes sociales, pero hacer las cosas de otra manera para que esas acciones sean más eficaces y al mismo tiempo más eficientes. Así que ese es el primer paso que hemos de tener en cuenta. Hemos de ponernos a desarrollar una planificación. Y sabemos que una planificación no es algo que deba estar exclusivamente en la cabeza del responsable de marketing digital, del centro, del responsable de redes sociales. Debe ser un documento conocido por la institución, a ser posible conocido también fuera de la institución. Habrá seguramente algunos aspectos que consideremos que son confidenciales y que no queramos que sean conocidos por todo el mundo, incluso por nuestros competidores, pero cuanto más claro sea esa planificación, cuanto mejor sepan nuestro entorno, esto que denominamos muchas veces stakeholders, ¿no? Cuanto mejor sepan hacia dónde queremos ir nuestra planificación en social media, más fácil se nos va a hacer el trabajo. Trazar una estrategia o desarrollar un plan estratégico tiene una serie de pasos que inicialmente son bastante similares, independientemente de cuál sea el entorno estratégico en el que estamos trabajando. Seguramente aquellos de vosotros que habéis desarrollado planes estratégicos o que conocéis cómo trabajar con planes estratégicos, sabéis que el primer punto de partida, o uno de los primeros puntos de partida, es establecer cuáles son los objetivos. Aquí falta. Quizá previamente habría que tener muy claro a quién nos vamos a dirigir, cuál es nuestro público, porque van a ser diferentes los públicos cuando nos dirigimos a nuestros estudiantes, que lógicamente son más jóvenes, cuando nos dirigimos a sus familias, depende de las características del propio centro, la ubicación del mismo. Es decir, no podemos olvidar ese ubicar, ¿no? Previamente. Pero a continuación, pues siempre pensamos en lo mismo, ¿vale? Pues nos tenemos que plantear una serie de objetivos, es decir, mostrar qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, una serie de estrategias, es decir, a través de qué líneas vamos a conseguir alcanzar estos objetivos y a partir de ahí ya sí las acciones tácticas, los diferentes elementos que van a constituir el desarrollo de nuestra estrategia, sin olvidar en ningún momento la asignación de recursos, así como la gestión o el planteamiento de una serie de indicadores que nos permitan saber si realmente estamos obteniendo los objetivos que nos habíamos preparado. No es baladí el pensar también siempre en tener un plan de crisis, un plan de contingencia. En el entorno de las redes sociales, en cualquier momento puede surgir una crisis reputacional, una crisis porque haya ocurrido algo en el centro o incluso aunque no haya ocurrido algo, un bulo, desinformación. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a una situación inesperada en el entorno de las redes sociales? Cuando pensamos en planes de contingencia o planes de crisis, no significa que desarrollemos todas y cada una de las posibles contingencias que pudieran ocurrir, entre otras cosas porque seguramente sería un documento tan extenso que sería difícil de manejar y lo que es peor, podríamos enfrentarnos siempre a una contingencia que no hubiéramos considerado. Fijaros que yo también incluyo en estas ideas previas al acercamiento de la estrategia algo que podemos situar arriba o podemos situar abajo, podemos situar en primer lugar o en una última fase del desarrollo de nuestro plan estratégico de social media, y es la identificación de las herramientas. ¿Con qué herramientas vamos a trabajar? ¿Con qué redes vamos a trabajar? ¿Con qué aplicaciones o con qué sistemas nos vamos a ayudar? Porque trabajar en redes sociales, cuando estamos usando un gran volumen de ellas, imaginad que estamos usando Facebook, que estamos usando Instagram, estamos usando TikTok, tenemos un canal de YouTube, tenemos una red de blogs, no hemos abandonado X y además de vez en cuando hacemos un directo en Twitch porque sabemos que nuestros estudiantes pasan mucho tiempo allí. Claro, son muchas herramientas
en cuanto a redes sociales, que tienen cada una de ellas su complejidad y a lo mejor nos pueden interesar o no, o incluso pueden haber surgido o van surgiendo con cierta frecuencia algunos canales o algunas herramientas nuevas que nos pueden ayudar a comunicar de una manera distinta. Y no solamente eso, sino también a gestionar un gran volumen o un volumen cada vez creciente de contenidos, creación de contenidos, cómo nos ayudamos para la edición de dichos contenidos, la edición de audio, la edición de vídeo, si vamos a plantear un podcast, por ejemplo. En fin, el planteamiento de la identificación de herramientas es algo que es irrenunciable. Como digo, es transversal a todo el plan estratégico. El consejo es siempre tener en la cabeza que herramientas hay muchas, pero seguramente no todas las vamos a poder utilizar, entre otras cuestiones por los problemas lógicos, tanto económicos como de tiempo, como de recursos con los que contamos en los centros educativos. De todas maneras, hay algo que es absolutamente fundamental que tengáis todos presente. Y es que en ningún momento es aconsejable empezar a trabajar en redes sociales sin tener una foto previa. Sin tener una foto previa, sin saber exactamente dónde estamos. Esto es una regla absolutamente irrenunciable en el trabajo en estrategia, es decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo es mi colegio percibido? ¿Cómo es mi centro? ¿Cuál es la identidad que hemos ido construyendo a lo largo de mucho o poco tiempo? Pero ¿cómo se conforma esa identidad? Y ojo, ¿cómo se conforma esa identidad y cómo se traslada esa identidad de forma digital? Pensemos que en cualquier organización solemos tener muy claro, los participantes de la misma, solemos tener muy claro cuál es su identidad, cómo es la marca, cuáles son los valores, qué es lo que queremos reflejar. Los miembros de la institución siempre lo tenemos muy claro, pero esto en múltiples ocasiones queda un tanto difuso o muy difuso, especialmente cuando hablamos de centros que son centros católicos, que pueden pertenecer a congregaciones diferentes y que o pertenecen a congregaciones diferentes y que tienen formas sutilmente algo distintas de hacer las cosas. Y no todo el mundo que no nos conozca va a saber más allá de que pues, somos un centro con un credo católico, digamos, una serie de valores católicos, pero hay diferentes aspectos que es importante y es necesario el saber dónde estamos, hacer esa fotografía. Y esto nos va a llevar a hacer una investigación, a hacer una auditoría previa. Esa auditoría previa nos ayuda también a saber qué es lo que se está diciendo de nosotros. A veces vamos a descubrir que se habla poco, lo cual es relativamente positivo, o que se habla demasiado, especialmente aquellos centros más grandes, aquellas marcas educativas más reconocidas, o por desgracia aquellos centros que han vivido una situación problemática que ha podido eh, ser noticiable, que ha podido saltar a las redes sociales y que el fenómeno bola de nieve, una situación complicada que haya ido creciendo, pues puede darse. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo de nosotros? A ser posible en un periodo de tiempo largo. La tendencia tanto los buscadores cada vez más, Google fundamentalmente, pero de las redes sociales es a manejar periodos de tiempo muy cortos, muy cercanos. Rompamos o intentemos romper siempre esos periodos de tiempo muy cercanos. Es decir, es igualmente importante qué es lo que se dijo de nosotros hace 3 años a qué es lo que se está diciendo hoy. Nos aprieta siempre el tiempo y vamos a estar muy preocupados es que antes de ayer hubo alguien que publicó en X algo que no nos está convenciendo del colegio y que está generando ruido. Eso lo tendremos que atajar. Pero no es positivo el obviar determinadas noticias o determinados comentarios, buenos o malos, que hayan podido surgir en redes sociales, aunque haga bastante tiempo. Y también hemos de identificar quién quiénes son
los usuarios, y pensemos que detrás de cada usuario hay una persona, que están diciendo o están publicando eso que a nosotros nos puede estar eh, haciendo daño o llamándonos la atención. Evidentemente no es lo mismo la publicación de una persona identificada, que esa identificación incluso nos puede permitir saber que, pues sí, esta es una persona que fue un antiguo alumno un familiar de un antiguo alumno y resulta que se está quejando de algo que no tiene razón. Pero es una persona identificada con la que tal vez podamos llegar a contactar e intentar solucionar el problema que haya habido. No es lo mismo eso que cuando nos enfrentamos a una situación en la que el usuario es anónimo. No es lo mismo que sea un usuario que puntualmente nos está criticando a alguien que sistemáticamente y a través de todos los canales sociales posibles, todas las redes sociales, esté yendo contra nosotros. No es lo mismo una persona que solamente nos critica a nosotros y que podamos ver que en el desarrollo, a lo largo de sus diferentes publicaciones, habla de otras cosas y que simplemente nos está criticando a nosotros, que aquellos usuarios que de pronto identificamos que nos critican a nosotros y critican todo. Mm, No es lo mismo una crítica que un insulto o una falta de respeto. Esto a veces hay que matizar, pero es importante tenerlo en cuenta. Todas las instituciones, hemos de ser conscientes de ello, son muy reacias a aceptar críticas, somos reacios a aceptar críticas, o lo que es peor, a veces recibimos críticas y consideramos que esas críticas tienen, tienen algo oculto, van a por nosotros. Bueno, van a por nosotros. Hemos de ser conscientes de que a veces la crítica es total y absolutamente razonable porque ha habido un error. Pues ese padre que ha acudido al centro para visitarlo y por lo que sea estábamos muy ocupados y no hemos podido atenderle correctamente y de pronto pues de una manera muy agresiva o que nosotros podemos entender como agresiva, publica un mensaje en X o publica un estado en Facebook o en Instagram diciendo pues este colegio no sirve de nada porque me han tratado muy mal. Bueno, ¿qué hay de crítica y qué hay de exageración? Esto es un trabajo que seguramente estáis haciendo muchos de vosotros, pero que no se nos puede escapar, no podemos mirar hacia otro lado, ¿no? De la misma forma que también necesitamos identificar bien cuáles son los entornos en los que esto está ocurriendo. Cuando hablamos de los entornos nos referimos a las redes. Hay redes sociales, en las que el ruido es mayor. X, la red social hasta hace relativamente poco tiempo denominada Twitter, todos somos conscientes de que es una red en la que el volumen de ruido es muy alto. De hecho, hay muchas instituciones educativas, sobre todo centros de primaria, de infantil, primaria, secundaria, que directamente obvian estar en X. En el caso de las universidades es un poco diferente, porque las universidades son entidades que suelen ser mucho más grandes y asumen que estar en X significa enfrentarse en ocasiones, no siempre, no vamos a satanizar por defecto a X, pero en ocasiones significa enfrentarse a lo que denominamos a día de hoy haters o trolls. Es lo mismo eso que encontrarnos una crítica en Google My Business. Uno podría pensar, hombre, Google My Business, nuestra tarjeta, nuestra identificación en Google My Business, no es una red social. Bueno, no es una red social, pero sí es un entorno digital con una capa social. No olvidemos que existe la posibilidad de que los usuarios realicen opiniones y esas opiniones son muy leídas. Tal vez que alguien manifieste su descontento con nosotros en X puede no llegar, puede no ser oído, puede no tener demasiado recorrido. Sin embargo, que alguien
manifieste una crítica en un foro específico de colegios o que manifieste esa crítica en Google My Business, pues nos puede hacer mucho más daño, ¿no? Respecto a la identificación de herramientas, vamos a adelantarlo un poquito. Tengamos en cuenta que no todas nos van a servir. Y existe una cierta tendencia, no la vamos a obviar, de especialmente aquellos profesores o aquellos profesionales más tecnológicos, de vamos a usarlas todas. Y según van surgiendo, pues hay cierta presión, ¿no? Acabo de descubrir una red social que creo que es interesantísima, vamos a entrar en ella. Oye, que es que, bueno, ¿nos van a servir todas? La realidad es que no. Y de ahí es donde esto encaja con la idea de la estrategia. Somos nosotros los responsables de marketing digital dentro de la institución los que tendremos que elegir un número manejable. Cuando hablamos de número manejable, claro, alguno a lo mejor estáis diciendo ya, pero una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿cuánto es un número manejable? Aquellas o aquel número de redes sociales en las que realmente podamos tener una presencia activa. Pongamos tener una presencia activa en la que podamos tener una presencia diferenciada. Actualmente, pues creo que es irrenunciable todavía estar en Facebook. Facebook es una red que ciertamente está envejecida o que va envejeciendo. Es una de las primeras redes sociales, tal y como las conocemos hoy, 20 años ha cumplido ya y bueno, una buena parte de sus usuarios pues son usuarios de una mayor edad. Pero Facebook sigue siendo la primera red social del mundo. Esto no lo podemos obviar. Estamos hablando de 3.000 millones de usuarios. Luego, en todo el mundo, en cada país, pues estará en el número uno, en el número dos, pero Facebook y por el perfil que tienen buena parte de los usuarios, decimos un usuario que en muchas ocasiones está por encima de los 40 años, puede encajar, seguramente va a encajarnos a la perfección con esa parte de público objetivo a los que nosotros nos dirigimos, a los padres de nuestros estudiantes, por ejemplo. Instagram es la, podemos decir, más popular en estos momentos. Pertenece también a Meta y sus números son un poquito más bajos que Facebook, pero Instagram es tremendamente utilizada por la gente un poco más joven o muy joven. Instagram y Facebook pueden tener muchos aspectos en común, de hecho los tienen, pero también tienen aspectos diferenciados claramente. Instagram está muy enfocada al contenido visual, mientras que en Facebook podemos explayarnos un poco más, podemos lanzar un contenido no solamente visual, que también un contenido más textual, podemos dar más información. TikTok. Aquí siempre vamos a tener, no, tenemos en estos momentos muchas veces la duda de, ¿merece la pena estar en TikTok? TikTok genera mucho ruido. Sinceramente, yo creo que una institución educativa actualmente es bueno que esté en TikTok. Entre otras cosas porque si no nos podemos encontrar con que nuestra marca esté en TikTok, porque seguramente algunos de vuestros estudiantes están en TikTok y están hablando del centro educativo y tal vez incluso estén etiquetando o estén usando en los títulos el nombre o la marca del centro educativo. Y TikTok todavía sigue dándonos demasiado miedo por esa forma diferente, tan ágil y tan rápida de construir contenido. Estamos hablando ya de tres. Yo incorporaría una cuarta más que nunca considero como red social, pero sí es un medio potentísimo con una capa social, que es YouTube. Estáis pensando, bueno, pues si vamos a trabajar en vídeo con TikTok, con Instagram, incluso con Facebook, ¿por qué vamos a trabajar en YouTube? Porque hay algo que no tienen ni TikTok, ni Instagram, ni Facebook, y sí tiene YouTube. Y es la capacidad de que los contenidos estén muy bien indexados, indudablemente en YouTube, que para
cientos de millones de usuarios en el mundo, es considerado un buscador más, sino también dentro de Google. Cuando nosotros construimos, cuando publicamos un vídeo en YouTube, ese vídeo continúa a lo largo de la historia, no se pierde. Cuando publicamos un reel en Instagram, es difícil para Google eh, indexarlo, y desde luego cuando pasan 2 semanas ese vídeo queda olvidado directamente. No, nadie lo va a encontrar, ni en Instagram, salvo que lo hayamos marcado específicamente, y mucho menos en el buscador. Así que YouTube para mí sería irrenunciable. Y luego ya, pues como decimos, existen otras múltiples opciones. Depende si nosotros, por ejemplo, tenemos una línea de una serie de cursos más orientados a la formación profesional o a profesionales, incluso a personas adultas, tal vez puede ser interesante no olvidar LinkedIn. Yo creo que es una red social diferente, que normalmente muchos colegios consideran que, bueno, ¿para qué vamos a estar aquí? Esto es para personas que ya tienen una larga trayectoria profesional, pero realmente creo que puede ser interesante. Y por supuesto, pues X, como decíamos, o el resto de redes que podamos ir planteando. Pero siempre de manera manejable, sin olvidar aquellas redes que podamos considerar de nicho. Cuando hablamos de redes de nicho, podemos bajar un poquito más en profundidad, y es espacios virtuales sociales más de nicho. Si nosotros, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra ciudad, conocemos que hay un foro dentro de la ciudad, un foro virtual donde los ciudadanos pues, hablan de sus preocupaciones. Es bueno que identifiquemos, oye, pues mira, ahí hay un foro, es bueno que participemos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una persona está participando en este foro de la ciudad y está interesada en saber qué posibilidades de centros hay, y por el hecho de no estar ahí, pues se escapa esa capacidad, ¿no? de generar esa información. La participación en estos foros es diferente, no vamos a tener nuestro perfil, vamos a crear un perfil, pero no va a ser un perfil profesional como así tenemos en Instagram o en Facebook, pero en muchas ocasiones se nos olvida, y sería algo realmente interesante a tener en cuenta. Y finalmente, hay algo que dentro de la identificación de herramientas necesitamos tener presente. Y es que hay herramientas gratuitas. De hecho, el uso de las redes sociales hoy por hoy es inicialmente gratuito, y en ocasiones hay herramientas de pago. Herramientas de pago de varios tipos. Herramientas que nos permiten mejorar el desempeño de las publicaciones en nuestra red social. Caso de Meta, existe la posibilidad de verificar nuestras cuentas, y eso inicialmente va a generar un mayor alcance orgánico, es decir, que nuestras publicaciones van a ser vistas por más personas aunque no hagamos una campaña publicitaria. Pero como decimos, no solamente tenemos las redes sociales, sino también las herramientas que nos permiten gestionar dichas redes sociales. Herramientas como HotSuite o como Metricool, que nos van a ayudar a tener una mejor comprensión de las métricas que nos ofrecen las redes. Herramientas que nos van a permitir en un momento determinado automatizar una serie de contenidos, porque no damos abasto en nuestro día a día. Este tipo de herramientas, que poco a poco se han ido convirtiendo en herramientas freemium, es decir, hay la posibilidad de utilizarlas de forma gratuita, pero de manera muy limitada. Si queremos trabajar un poquito más en profundidad, necesitamos pasar a un medio a usarlas de pago. Entonces, ahí pues es donde vamos a tener también que tomar algunas veces una decisión. Vamos a cerrar este primer vídeo. Esta sesión la vamos a dividir en dos vídeos para que no se haga demasiado larga y no se haga demasiado pesada. Vamos a cerrar con el planteamiento de los objetivos. Tenemos claro dónde estamos, tenemos claro dónde vamos a trabajar. Ese es el momento de empezar a pensar en hacia dónde queremos ir.
¿Hacia dónde queremos llegar? ¿Dónde queremos llegar con las redes sociales? Primera idea que no se nos puede escapar. Los objetivos estratégicos derivan de los objetivos del centro. Es decir, si no tenemos claro el plan estratégico de nuestro centro, va a ser muy difícil que sepamos qué es lo que queremos hacer. Porque a lo mejor está enfrentado al objetivo del centro. Esto ocurre, por desgracia, en muchas ocasiones, sobre todo cuando las personas que se encargan de la gestión de las redes sociales no están enlazados en el día a día con la dirección de la institución. Hay grandes tipos de objetivos. Podríamos hablar de objetivos que tengan que ver con la marca de nuestro centro. A veces para crear o para implementar, para desarrollar nuestra presencia en la red, porque hasta este momento pues no la hemos tenido demasiado intensa. O en ocasiones pues para cambiar el posicionamiento. Imaginad que nuestro centro cambia la identidad corporativa. Esto es algo que con alguna frecuencia ocurre, ¿no? Pues, hemos cambiado la identidad corporativa, cambiamos el logotipo, cambiamos el eslogan, no hemos perdido nuestros valores, pero hay que hacer un reposicionamiento. Y es un objetivo del centro, al cual podemos ayudar perfectamente con las redes sociales. U objetivos que tienen que ver con la mejora de la reputación. Ante una crisis reputacional, ojalá nunca tuviéramos una crisis reputacional, pero en ocasiones existen crisis reputacionales. Ante ellas podemos actuar mediante las redes sociales. Creo que para la mayoría de los profesionales que trabajamos en marketing educativo, los objetivos de producto o servicio, aunque son un poco feo, pero los objetivos de obtener mayor visibilidad para lograr incorporar más alumnos son irrenunciables. ¿Nos van a ayudar las redes sociales a tener más alumnos? Total y absolutamente la respuesta es sí. Haciendo las cosas correctamente. Por crear un reel todas las semanas no vamos a crecer en el número de alumnos. Pero si nosotros generamos una estrategia correcta y esta es acompañada con una serie de acciones acertadas, muy posiblemente logremos incrementar el número de leads, es decir, el número de personas que en un momento determinado se acercarán a nuestro centro a pedir más información para intentar tener una alternativa. Captar alumnos, lograr una mejora en la fidelización, en la lealtad de los alumnos, reforzar los entornos alumni, ¿no? Los antiguos alumni, conseguir feedback para intentar romper nuestra miopía del marketing. En marketing hablamos muchas veces de lo miopes que podemos llegar a ser los profesionales de marketing. Las redes sociales, los social media, nos van a ayudar con feedback. A veces negativo, en muchas ocasiones negativo, pero también positivo. En esa escucha permanente, tanto de lo que pueda estar ocurriendo sin que nosotros lo pidamos, como de lo que pueda ocurrir cuando nosotros desarrollamos una petición activa, hacemos una publicación, ¿qué os parece? ¿Queréis participar en esta jornada? ¿Queréis venir al cole a esta fiesta? Mirad lo que están haciendo nuestros alumnos, mirad los profes y los alumnos cómo trabajan, vamos a conocer a algunas de las familias. Todo esto al final acaba generando una sensación de feedback que nos va a ayudar a conformar todo el marketing de nuestro centro. Vamos a parar aquí. Fijaros que hasta ahora estamos viendo ideas que me gustaría que quedaran como algo clave, y es que las redes son un medio de comunicación, pero es un medio para obtener y lograr esos objetivos, no solamente en social media, sino también, especialmente, objetivos estratégicos de nuestro centro. Este es el primero de los vídeos.
En el segundo de los vídeos vamos a continuar hablando ya de las líneas estratégicas y de las acciones tácticas más interesantes que podemos llevar adelante dentro de nuestro día a día en el trabajo de social media. Nada más, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.